¿Cuál de las dos es más importante a la hora de mirar estas dos variables, el sueño REM o el no REM? Yo soy tan pesado en el tema del sueño y de hecho nosotros lo utilizamos como control de carga, como una variable a tener en cuenta bastante importante, de que ya no tenemos sueño porque esa cafeína bloquea esa adenosina y es como si no existiera. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez, manda huevos, hoy con un temita cuanto menos amplio. Hoy hablamos de la estrategia número 1 de la recuperación, aquella que está relacionada con rendimiento físico, en valores como consumo de oxígeno, como rendimiento salto vertical, en frecuencia cardíaca de recuperación, en la enfermedad, en los niveles de cortisol y testosterona, en agujetas, en tiempo de reacción, en la capacidad de aprender, en el estado de ánimo. También está relacionada con la fatiga, con las probabilidades de lesión, con el rendimiento mental. Y además, apenas hay un estudio que puedas encontrar en el que estudien esta variable y no esté en insuficiencia en calidad o en cantidad en deportistas de élite. Que hablamos hoy del sueño. Pero antes de saltar ahí, presentaros a Antonio Carmona, Tony, para los amigos, una vez más, invitado, primera vez que viene alguien 2 veces por aquí, ¿no? Ha tardado poco el colega. Encantado siempre de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Fue un poco informal la invitación, pero bueno, te agradezco, Carlos, de aquí mi gratitud por compartir tiempo y estudio. Bienvenido por aquí. Además, luego nosotros sobre esto hemos debatido bastante porque yo era el que dormía lo mínimo posible para levantarme lo antes posible para poder leer y era el que decía, paso, yo me voy a pegar mis 8 horitas y pico de sueño que luego rindo mal al día siguiente. Entonces era un poquito el antónimo uno del otro. ¿Y tú, Frank, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata tu terrorista, como tú la llamas, de vez en cuando? Pues muy bien, Carlos. La verdad que por aquí muy bien. Y bueno, aprovechando que Antonio es la segunda vez que viene, yo aprovecho para lanzarle el dardo que si quiere convertirse en tertuliano habitual, la verdad que de aquí pueden salir conversaciones muy chulas, eso sobre todo. Así que el dardo queda lanzado. Y por mi parte, bien, un tema que a mí ahora mismo pues me interesa bastante, sobre el que he leído bastante, básicamente porque tengo una criatura de 7 meses que se dedica a destrozar mi sueño, básicamente. Entonces, un tema interesante, yo bien. Así que preparado, también con poca calidad en el sueño de las últimas 2 noches, pero preparado para pasar un buen rato con vosotros. Qué bien, genial. Entonces tenemos aquí todos los espectros. El Tony que lo prioriza como si no hubiese un mañana. Yo que intento hacer todas las cosas que pueda durante el día. Eso compite directamente con el dormir por la noche. Y Frank, que él quiere dormir pero no le dejan. Así que tenemos aquí la triada perfecta, tío. Frank, introdúcele tú un poquito, que si no me recuerdo mal, has estado ahí bicheando cositas sobre qué ocurre exactamente para que sea esto realmente tan importante e impacte en tantos aspectos de nuestra vida y del rendimiento deportivo. ¿Qué ocurre durante el sueño para que realmente, madre mía, sea la variable número 1 a controlar, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción como para alguien que no tiene ni idea, ¿no? Pues pueda contextualizar y pueda darle la importancia al sueño que tiene, ¿vale? Entonces, primero una estadística. La estadística más sencilla es ¿por qué el sueño afecta a tantas cosas? Pues básicamente porque pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. No quiere decir que pasemos 1/3 de nuestra vida soñando, sino que pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Entonces, a la fuerza, por cojones, tiene que afectar en nuestro rendimiento, ¿vale? Porque lo que hagas durante 1/3 de tu día va a afectar a los 2/3 restantes, ¿vale? Esa es la primera. Luego, seguramente ya vosotros hayáis escuchado pues, que el sueño se divide como se divide como en 4 etapas, ¿vale? 4 etapas que algunos autores dicen que son 5, pero básicamente lo vamos a dividir en 2 partes. No REM y REM, ¿vale? Cuando hablamos de REM, seguramente que eso os suena, hablamos de movimientos rápidos oculares, Rapid Eye Movement, ¿no? Pues eso digamos que es
O estamos en esa fase REM o estamos en la fase no REM, que dentro de esa fase no REM hay 3 grandes etapas. Y aquí vamos a ir pasando un poquito. Más o menos, en una noche, en 8 horas, en ese tercio del día, pasamos 5 veces por todas las fases del sueño. Entonces ya sabemos que más o menos echamos 5 ciclos de sueño. Cada uno de esos ciclos se divide en fase no REM y REM. ¿Y por qué son tan importantes las dos fases? ¿Y por qué si reventamos una de las dos fases, pues puede tener consecuencias negativas para nuestro rendimiento, como bien hemos hablado? Pues bueno, el no REM empieza en esa fase un poco de transición, que dura unos 5 o 10 minutillos, donde sucede esta sensación tan divertida. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. A mí me pasa bastante la de que parece que te estás cayendo de la cama, ¿no? Es una sensación así como de... pues esa es la primera fase. ¿Qué cosas empiezan a pasar ahí? Empieza a disminuir levemente la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los músculos se empiezan a relajar, pero evidentemente eso es progresivo, en esta fase solo empieza. Luego nos vamos a una fase dentro de la no-REM, la fase 2, que dura unos entre 10 y 20 minutos aproximadamente, que tiene mucha importancia y aquí sí, para niños y para deportistas, que es una fase donde se empieza a consolidar la información en el cerebro, ¿vale? Y también está relacionada con el rendimiento y el aprendizaje de habilidades motoras. Y esto también lo han detectado porque cuando miden el electroencefalograma hay picos eléctricos durante esa fase. Luego nos vamos a una fase 3, ¿vale? A una fase 3 que sería la de sueño profundo. Entonces hemos pasado sueño ligero, ¿no? Esa fase no REM 1, no REM 2, donde empezamos a consolidar información, a darle forma a las cosas, y luego la fase 3 de sueño profundo. En esta fase el ritmo respiratorio desciende más, la frecuencia cardíaca cae a los niveles más bajos, es donde suceden las pesadillas y los terrores nocturnos, ¿vale? Ahí suelto otra curiosidad. Y es un poco una fase donde el cerebro elimina lo que no necesita y que ha estado trabajando durante el día, ¿vale? Hay autores que esta fase 3 de sueño profundo la dividen como en 3 y 4, pero como son muy parecidas, yo la voy a dejar en una, ¿vale? Y una vez que pasamos por esas 3 fases, luego nos vamos a la fase 4, que es el sueño REM, ¿no? Aquí estamos dormidos, entonces tenemos que tenerlo en cuenta, pero tiene muchas similitudes a cuando estamos despiertos, al estado de vigilia, ¿vale? Entonces, el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca aumentan. Aquí es curioso porque se produce como una pequeña desconexión de los brazos y de las piernas, que esto no lo he leído en ningún lado, pero supongo que si es la fase donde estamos soñando, tenemos las imágenes más vívidas, es para que si tú estás soñando con movimiento o cosas, pues no te golpees o no te muevas mientras estás soñando, ¿no? Yo fijo, creo que esa es cuando yo me despierto y digo, joder, estoy dormido, pero, o sea, no me puedo mover, pero sé que estoy despierto, pero no, y ve ahí que no puedo mover el brazo, que no puedo mover la pierna, pues creo que esa fase es la que mi cerebro no coordina bien el sueño y... En esta fase, digamos, en la fase de sueño profundo es más difícil despertarse, pero en la fase REM, digamos, termina un ciclo de sueño y al final lo que pasa durante la noche es que termina un ciclo y empieza otro, ¿no? Eso, un adulto como nosotros, pues lo puede gestionar más o menos bien, pero un bebé tiene que aprender a enganchar un ciclo con otro. Y eso es uno de los grandes problemas que yo estoy teniendo ahora mismo, ¿no? Que mi bebé 5 o 6 veces durante la noche, pues no para de fallar en el intento de enganchar fases de ciclo de sueño, ¿vale? Y también entre las propias fases también se despierta. O sea, guapísimo. Entonces, esta es la introducción que yo tenía más o menos preparada, Carlos, por hacer un esquema de, oye, el sueño, 1/3 de nuestra vida, 1/3 del día, 75% fase no REM, 25% fase REM, ¿no? Y un poquito las características de cada una de esas fases. Entonces, yo creo que como introducción y para meternos en faena, pues puede servir. Yo quiero aportar a lo que ha dicho Fran con algunas cosillas que me parecen interesantes. Tú no aportas. Tú has Pues venido aquí a mirar. ¿no? Pues me voy, que me voy. Ya que te has cerrado el micro. Dale. Quería remarcar que la pirámide siempre de recuperación, como has dicho tú, o como has dicho bien antes, Carlos, que sobre todo es el pilar fundamental, que eso quiero remarcarlo,
por eso soy tan pesado en el tema del sueño y de hecho nosotros lo utilizamos como control de carga, como una variable a tener en cuenta bastante importante. Y con lo que ha dicho Frank, la segunda cosa que quiero aportar es, Frank, te lanzo una pregunta, yo tengo la respuesta, no sé si la sabes, pero ¿cuál de las dos es más importante a la hora de mirar estas dos variables, el sueño REM o el no REM? Pues no sabría decirte si una es más importante que la otra. Como las dos tienen funciones diferentes, entiendo que las dos son importantes. Si, digamos, si quitamos una u otra de la ecuación, tendría consecuencias negativas. Entiendo que por porcentaje, el 75% sería la fase, sería sueño no REM. Yo le daría más importancia a la que estadísticamente tiene más impacto dentro de la noche, pero no sé si hay alguna cosa que se me escape del radar como para decir, wow, la otra es hiper importante. Tienes razón, pero también la vamos a ver desde un punto de vista diferente, que está bastante guay, porque se hizo un estudio que lo que se decía era, privatizamos el sueño de un grupo de personas, ¿vale? Y en esas personas lo que se hace es, no vas a dormir esta noche o vas a dormir muy mal esta noche, al día siguiente, ¿cómo registramos nosotros o qué variables registramos más, el sueño no REM o el sueño REM? Y se daban cuenta que el primer día registraban mucho más tiempo el sueño no REM, o sea, recuperaban mucho más sueño no REM. Pero es que al día siguiente, como seguían la toma de datos, registraban mucho más sueño REM. Entonces, al final, llegamos a la conclusión con este estudio de que al final los dos son importantes, porque al final la persona recupera muy temprano el sueño no REM, pero es que después, al día siguiente, recuperan mucho el sueño REM. Entonces, las dos son muy importantes. Muy interesante, ya te digo, al final en ese tema dentro de esos procesos de recuperación, si no me equivoco, los periodos no REM de sueño profundo son más largos al final de la noche y los sueños y los periodos no REM de sueño un poco más ligero, ese nivel 2, son más largos al inicio de la noche. O sea, que incluso desajuste en el voy a intentar dormir 8 horitas, pero en lugar de acostarme a las 11 de la noche, me voy a acostar a las 1:30, porque hoy hay una peliculita en Antena. Que no podemos hacer publicidad. Hay alguna peliculita en Antena X que me quiero quedar viendo esta tarde, ¿no? En Antena X, una peliculita tarde en la noche. No sé qué publicidad es mejor, si la de Antena 3 o la de Antena X, ¿sabes? Pero sí, muy, muy curioso. Es decir, que las dos fases del sueño son muy importantes y que cualquier desajuste en esas dos fases del sueño, incluso aunque el volumen total sea igual, podemos estar jodiendo una de esas dos etapas. Muy interesante, sí. A mí me parece curioso y creo que es un poco como el efecto, yo le llamo el efecto del Torcal, porque yo soy Antequera y tenemos el Torcal. Que al final es como lo tienes al lado, nunca vas. Como lo tienes al lado, bueno, voy a ir cuando quiera, ¿no? Pues ya iré otro fin de. Voy a ir cuando quiera, ya iré otro fin. Parece que con el sueño pasa un poco similar en el sentido de que lo tenemos tan disponible, es tan sencillo, es verdad, es totalmente gratis, lo haces todos los días, quiera o no. Y es el estrategia número 1 de recuperación y una de las principales que se mira cuando las cosas incluso no van bien, da igual casi porque sea, ¿no? Te ayuda a gestionar mucho mejor el estrés, a mejorar tu rendimiento cognitivo, a mejorar tu rendimiento físico, a mejorar tu estado de ánimo, tu relación con los demás. Y de hecho, en la pirámide de la recuperación, si no está el sueño como bien cuidado, es que igual lo que ponga en lo alto, es que si el sueño no es bueno en cantidad de calidad, es que ya puedes tomarte la ayuda ergogénica que tú quieras para rendir, ¿no? Pero, sin embargo, es una barbaridad la cantidad de, no solo deportistas, sino de personas que lo tienen insuficiente, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. Y no sé realmente si es por falta de conciencia o porque, pues como, bueno, hoy puedo dormir menos, que ya dormiré más mañana, empezamos como a jugar un poco a ese juego. Parece que no se nota tanto, pero me parece chocante, ¿no? Como todo el mundo, todos los deportistas, por ejemplo, preguntan sobre, oye, ¿qué proteína me tomo? ¿No?
oye, y para recuperar más rápido, ¿qué bebo? ¿Agua con este azúcar o con el otro? ¿Y me lo tomo las proteínas justo los 30 minutos después del entreno o una hora o con la comida? La gente pregunta, oye, ¿duermo? ¿Cómo hago para dormir mejor? O tal o cual, ¿no? Y es realmente preocupante, ¿no? Porque está relacionado hasta con índice de lesión, en cuanto hay tropecientos mil millones de estudios. Dice, es que bajas de 8 horas de sueño siendo deportista y ya te aumenta el riesgo de lesión pues, por 1,6, por 3, por no sé cuánto, depende del estudio. Pero simplemente, además parece que hay una barrera, ¿no? entre las 8 horas, y esto es cantidad sin mirar la calidad, en las que el riesgo de lesión, que siempre es lo que todo el mundo se preocupa más, tanto deportistas como entrenadores, y está ahí, ¿no? Y tenemos como una barrera clara, fácil de cuantificar, que ya no es ni calidad, sino cantidad. Y como que parece que no nos preocupamos tanto, ¿no? Vosotros que estáis un poco más en la pomada y tenéis el contacto con muchos más deportistas, ¿pensáis que los deportistas en esa pirámide de estrategias de recuperación que hay ponen al sueño como la estrategia número 1 y la base de esa pirámide? ¿O pensáis que los deportistas creen que puede ser más importante que si los baños de agua fría, que si el batido de proteínas, que si los aminoácidos no sé qué? ¿Cómo veis vosotros esa percepción del sueño o percepción de la importancia del sueño por parte de los deportistas de alto nivel? ¿Pensáis que la ponen en su prime o no? Yo, con la experiencia que tengo en los dos equipos, primero que yo creo que eso va a depender un poco de que el staff en sí se preocupe un poco de educar a los deportistas, pero más allá de eso, ellos mismos se dan cuenta de que cuando les faltan horas de sueño, ahí pasa algo. Y creo que ellos mismos le dan bastante importancia por ese tema, ¿no? De que están raros, de que no se concentran de la misma manera, necesitan más dosis de café para concentrarse. Entonces, en mi caso, le dan bastante importancia. Qué bien educaditos los tiene. Qué bien educaditos los tiene. Yo creo que ni de broma lo pondrían lo primero. Si lo ponen de primero sería porque lo han escuchado por ahí, pero no porque lo sienten. Sería como el típico dibujo de ilusión óptica de las dos líneas que miden lo mismo, pero a ti te parece que una más larga que otra. Pero como ya este truco te lo han hecho 20 veces, pues tú ya la respuesta que dices no son iguales, pero tú la sigues viendo una más grande que otra. Pues yo creo que le puede pasar incluso un poco igual a veces, ¿no? Hasta que realmente toman conciencia de ello, que luego también al final, ¿no?, forma parte de la experiencia vital y de la edad madurativa, ¿no? Oye, tampoco puedes pedir a un chaval de 12 años, ¿qué tal? Bueno, son de élite que ya, además cuando llega la competición todo el mundo se preocupa por dormir bien. Cuando llega lo importante, sí que todo el mundo se preocupa la noche de antes de que... Entonces yo creo que muchos saben que es de las más importantes, pero no le prestan la atención que saben que se merece. Lo cual ya no, tampoco te sirve mucho saberlo sin ponerlo en práctica, ¿no? Y pasando por ahí, además, podemos mencionar el estudio lo compartí el otro día en Instagram, y creo que lo pasé a ti, Tony. Estudio que salió que me sorprendió un poco, además, me leí el estudio, y era de un grupo de la selección sub-19 de fútbol portuguesa, que habían hecho dos campamentos de entrenamiento, 2 training camps, y a un grupo lo habían puesto a dormir en cama junta, en el hotel, durante una semana de entrenamiento. Luego se habían pegado, creo que 2 semanas o 3 semanas de vuelta en su club, ritmo normal, y luego vuelven a hacer otro training camp, prácticamente en mismas condiciones, y cambian los grupos. En los que habían dormido en habitaciones compartidas, ahora duermen en habitaciones individuales, aunque la cama sea separada. Habitación compartida, pero cama separada. Y se reducía drásticamente, además, como en hora y 20, hora y media, la cantidad del sueño, la eficiencia del sueño, la percepción de la calidad del sueño, es decir, la propia percepción del deportista de esa semana, el cómputo, ¿no? El average y todo, al final de tratar los datos, se veía que era menor, ¿no? Fíjate, incluso solo compartir habitación en una concentración. Fíjate la cantidad de veces que los deportes se van de concentración o se van de competición, ¿no? Pues hasta eso. Impacto en el sueño, que creo que es algo que no tenemos en cuenta
cuando manejamos concentraciones, si metemos a los deportistas en habitaciones compartidas o individuales, también dependiendo de cuál sea el objetivo de la concentración. Si es en verano para cambiar de aire, que no sé qué objetivo es cambiar de aire, pero si es cambiar de aire, es una cosa. Si te vas no sé, a Shanghai, a la Copa del Mundo de tiro con arco, pues a lo mejor es más rendimiento. Y luego el impacto que eso tiene en el rendimiento, que depende del deporte y el deportista, y la pasta que te cuesta, la bajada de rendimiento y la pasta que te cuesta meter a la gente en habitaciones separadas. Eso ya creo que sería un análisis un poquito más profundo y más allá del paper, pero muy interesante me pareció muy interesante eso. Yo sobre eso, fíjate, al final el tema del sueño, que no sé, en ese estudio, yo es por tocar un poco las pelotas, Carlos. ¿Sabes? Tú sabes que me gusta un poco tocar aquí el tema. Yo entiendo que el sueño va mucho con los hábitos que tiene esa persona. Entonces, si esa persona está acostumbrada a dormir, imagínate, porque esos chavales de 16 años en su casa duerman con sus hermanos o duerman con sus primos, es decir, si están habituados a dormir con personas en el mismo espacio, entiendo que si de repente en una noche los aíslas y los pones a dormir en una habitación individual, eso va a alterar su patrón de sueño. Lo mismo que si está acostumbrado a dormir a una temperatura y de repente al día siguiente te cambia la temperatura, entiendo que va a alterar tu hábito de sueño. Como norma, aquí en Europa, a ver, aquí a lo mejor me voy a pegar el petardazo. Estadísticamente yo creo que casi todos los deportistas de entre 16 y 17 años pues, pueden tener un dormitorio ellos solos, ¿no? En el alto nivel entiendo que sí. Si hablamos de tecnificación, entiendo que la mayoría, pero no sé este tipo de estudios cuando lo hacen, si tienen en cuenta a qué persona o qué personas ponen a dormir juntas, si esa persona duerme junta en su casa o no duerme junta en su casa. En fin, yo creo que al final ya no es tanto por el que duerma en una habitación compartida o individual, sino por cambiar el hábito del sueño de esas personas en un momento puntual, ¿sabes? Si tú a lo mejor entrenas en ese campus y si en lugar de una semana dura 20 días y esos 20 días estás durmiendo con la misma persona en la misma habitación, no sé si en los últimos 20 días la calidad del sueño es la misma que el primero o ya se ha adaptado y ha conseguido un poco regular esos procesos. Sobre todo, lo comento por estancias largas, ¿no? A lo mejor si te haces una estancia en China y tienes que compartir habitación con otro deportista, pues porque económicamente a lo mejor tenemos que pagar ese impacto en el rendimiento, pero a lo mejor yo creo que el ser humano se puede adaptar a dormir con personas, ¿no? En un espacio próximo. Ahora ya si ronca, si se mueve y todas estas cosas, pues... No, sí, eso está claro que hay 1000 variables, al final ahí controlaban varias, de hecho, teniendo grupos, luego los cambiaban y tal y cual, que había de dormir individual lo dormían doble, al final la media era la media y salía muy estadísticamente claro que compartir siempre salías perdiendo a nivel de calidad de sueño. Al final lo otro lo atribuyen casi en mayor parte, y a ver, yo estoy en concentraciones, estoy en competiciones, tú también, a el hablar y al ritmo de, ¿no? O el compista con el móvil o tal y cual, o bueno, al final si tú te vas a acostar un poquito más tarde, puedes apagar tu luz un poco más tarde, o al final te quedas hablando, o el salseo, o si hay una concentración y no es una competición, ya el ruleo de deportista de habitación a habitación no va. Eso es, ¿sabes? En plan, asaltando el muro de Juego de Tronos, ¿no? Estás pendiente de sitio a sitio. Entonces, bueno, al final es una realidad en mayor parte, ¿no? Aunque puede ser contexto dependiente, pero yo creo que sí. Tú, Tony, ¿qué opinas de esto? Pues sí, o sea, yo como experiencia personal, más allá de los deportistas, entiendo que si, por ejemplo, es lo que dice Fran, que si tú estás acostumbrado a un sitio, un espacio, una temperatura. Yo, por ejemplo, como tú sabes, soy un enfermo del sueño y me pongo hasta en mi cuarto sin nadie un antifaz para dormir. Porque leí en un estudio de que las personas que dormían con antifaz dormían con mucha más calidad de sueño, porque, bueno, la luz no le alteraba, al final, pues, estaba el espacio oscuro y tal. Y bueno, y me parece interesante
ese tipo de temas, porque yo comparto habitación, desde aquí le mando un abrazo a Elías en las competiciones, ¿vale? Que es el entrenador nacional de tiro con arco, que a él le da igual dónde dormir, cómo y tal. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, dormimos en habitaciones juntas, el sueño, la calidad del sueño baja muchísimo. Pero no por él, sino porque yo estoy acostumbrado a unas circunstancias diferentes a las que estoy en competición. Entonces, pues bueno, puede influir bastante, yo creo, ese tipo de temas. Ujú. Bueno, tú le tiras tú le echas un abrazo a Elia, yo le tiro la caña para que se venga por aquí algún día. O Seguro que vengáis la incluso juntos y nos habléis sobre en tiro con arco, que seguro que, aparte de lo que ya hablamos además, tú fuiste el primero aquí, en el primer episodio de este podcast. Tenemos también a Elías que he hecho un ratito por aquí. seguro que lo coge. Y de hecho, mira, fíjate, ya tirando por aquí, ¿no? Es decir, pues cada persona tiene contextos distintos, tiene hábitos distintos, está acostumbrado a un tipo de cosas. Si lo sacas de su contexto, obviamente alguna cosa se va a alterar y en mayor o menor medida pues se va a impactar el sueño. Yo la verdad que me quedo dormido en una roca ahí en mitad de la calle tirado y Tony me ha regañado a mí 2 millones de veces porque cerraba la puerta del cuarto demasiado fuerte por las mañanas. Entonces somos opuestos, pero ¿qué cositas impactan en el sueño, ¿no? Oye, con qué cositas podemos tener cuidado o qué cositas podemos tener en cuenta que pueden afectar cantidad o calidad del sueño? Yo Tú quiero Dani, que te decir, leíste un libro y te encantaba. yo quiero recomendar este libro, ¿vale? Que era lo que quería hacer. ¿Por qué dormimos? ¿Vale? Tiene 300 y pico páginas y tiene todos los estudios del mundo para ver la importancia del sueño en cada uno de los estados. Hay muchísimas cosas interesantes que ahora diré, bueno, entre ellas. Y quiero empezar esta ronda, que seguro que cada uno pues, puede aportar cosas diferentes. Por ejemplo, tener en cuenta el componente de la adenosina. Es un componente que se segrega cuando tú rompes la cadena de ATP, que para quien nos escuche, cuando se hace la contracción del músculo, pues ese ATP lo que hace, pues bueno, es intentar pues unir esas cadenas de miosina, de actina, ¿vale? Para provocar ese movimiento. Entonces se rompe la adenosina y se va al cerebro. Y es un componente, imaginamos que es como una bola de billar que se va acumulando en el cerebro, ¿vale? Y cuando llega la hora de dormir es quien produce ese sueño, ¿vale? Aparte de la melatonina, que es como un disparador, ¿vale? Es como quien inicia la salida. La adenosina es el reflejo de cuánto sueño tenemos, ¿vale? Entonces, si hay muy poca adenosina, es muy probable de que no tengamos la inducción de ese sueño. Y quiero decir con esto también que la cafeína es quien bloquea esa adenosina. Por eso tenemos esa sensación cuando bebemos cafeína de que ya no tenemos sueño, porque esa cafeína bloquea esa adenosina y es como si no existiera. Pero una vez que se va la cafeína, ya entra en contacto la adenosina y nos induce otra vez sueño. Interesante. Entonces, esa adenosina es la que se va acumulando durante todo el día, ¿no? Exactamente. De andar, de hacer ejercicio, de pensar, si es que piensas, si no piensas, pues no se te acumula por pensar. Por cualquier actividad que haga, que tenga un coste energético, que al final el ATP, ¿no? Se va acumulando adenosina, ¿no? Entiendo. Sí. Y al final eso es lo que luego te da, pues, el reflejo de realmente la sensación de cansancio llegado a un punto del día, ¿no? Venga, pues me voy a lanzar yo, cogiendo un poco en esta ronda, cogiendo el hilo de Tony, un tip para intentar mejorar la calidad del sueño, ¿no? Entonces, estrategia. Estamos hablando como de estrategias, ¿no, Carlos? El tema de los estimulantes, concretamente la cafeína, porque yo soy un junkie de la cafeína. Es decir, yo tomo café a todas las horas del día. Sabiendo que biológicamente estamos diseñados para movernos pues, por el reloj solar, ¿no? Con los ritmos circadianos, sabemos que el sol sale y se pone en determinadas horas en función del sitio donde vive y tal. Una recomendación es no ingerir cafeína
en las horas próximas a irte a la cama. Esto cada persona es un mundo y cada persona responde de manera individual a la cafeína. Yo conozco gente que se toma el café antes de acostarse o una hora antes de acostarse y duermen como bebés. Pero si como individuo tienes dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Sobre todo al inicio, pues el reducir la ingesta de cafeína a partir de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde, la gente te dice a las 5 a las 6, yo estoy intentando ahora todavía ir más temprano, es decir, reducir la ingesta de cafeína a partir de las 2. Pues puede ser una estrategia, como dice Tony, para que no bloqueen esa adenosina y si tengamos esa sensación de sueño y nos permita irnos a la cama y descansar un poquito mejor. Yo diría otra. Vale, vuelvo. Sí, empieza. Es que, no sé, voy a decir una, bueno, luego voy a decir la de verdad, pero esta que parece de coña, pero no es de coña y me acaba de ocurrir, no tengan mosquitos en la habitación. Porque estábamos grabando y tenía uno aquí volando en mi cara. Digo, tú, o lo mato ahora o no duermo en toda la noche. En plan, no puede ser. Ayer ya no dormí porque el domingo estuve malo y esta noche no dormí nada. Y me he tenido que matar a coger la chancla. Bueno, seguimos, perdón. Pero esa es muy importante, no tener mosquitos. No estéis jodidos. Dale, Tony. No, simplemente eso. Por ejemplo, otra, la correcta exposición de la luz solar, que parece que es fácil, pero bueno, a través de los ciclos, de los ritmos circadianos y tal, pues bueno, esa correcta exposición y ahora como con el tema de las pantallas, que es bastante importante, el dejar las pantallas mucho antes de la hora del sueño y tal puede mejorar esa conciliación. Y, por ejemplo, una de las estrategias del jet lag que nosotros utilizamos, que como Carlos bien dijo, que también es un gurú del jet lag, me enseñó bastante, es utilizar las pantallas como medida contra el sueño, ¿vale? Porque así los ritmos circadianos quedan confundidos, ¿no? Y esa exposición de la luz parece como que está a la salida del sol y que todavía no podemos dormir. Exacto. Muy interesante el tema del sueño jet lag, incluso se podría hacer un... Bueno, Fran, ya tenemos que hacer un pod sobre el jet lag, ya aquí lo decimos, lo dejamos sentenciado. A mí me encanta ese tema, me parece súper guay. También podemos traer al Tony, que el otro día subió un reel a Instagram explicando cositas de jet lag, así que si lo queréis mirar, ese tipo de... Gracias por la publicidad, Carlos. Publi integrada, esto es que es pro, tío. No me tienes que pagar, ¿eh? Yo con... Esto solo va mejorando, ¿eh? Esto va increciendo totalmente, macho. Publicidad integrada. Madre mía. Temática sobre la marcha. Autopublicidad integrada, en plan súper humilde, ¿sabes? Total. Sí, yo totalmente de acuerdo ahí con ritmos circadianos de ponerse a la luz durante el día y exponerse a la oscuridad de noche porque no tiene sentido. O sea, a mí algo que me ayudó a ponerlo todo un poquito en contexto, en el libro de Fitness Revolucionario de Salud Salvaje, que me leí hace bastante tiempo, uno de los capítulos del sueño hablaba sobre TTG y lo montaba así, oye, te remonta a cuando hace tela de miles de años, cuando no había ni electricidad, y cuando tocaba empezar a dormir, lo que ocurría era que ahí no había alarma, en plan, se levanta el sol, te levantas, se baja el sol y los animales empiezan a dormir, ¿no? Entonces, el ruido baja, entonces bajar todos esos estímulos sonoros, todo se vuelve un poquito más fresco. Entonces, la bajada de temperatura corporal está relacionada con ese pistoletazo de salida de la melatonina y con esos mecanismos que inducen el sueño. Con esa bajada de la luz, ¿no? Y de esa intensidad de la luz. De hecho, eso creo que en el libro estaba medido en lux, que es una medida de intensidad de la luz, habrá unas cuantas. Como que bajaba el nivel y el fuego además no tenía la misma intensidad y el mismo tipo de estímulo que el sol, por ejemplo. Entonces, eso por ejemplo, bajada de ruido, bajada de luz, baja un poquito de bajada de temperatura. Parece que encierra muy bien eso, como remontarte a ese tiempo. Y luego,
incluso dentro de la luz, ahí es bastante conocido que para regular ritmos circadianos, tanto de vigilia como de sueño, tanto exponerse al amanecer y al atardecer. O sea, el tipo de luz que emite o de radiación que se capta en la luz del amanecer y del atardecer regula mucho este tipo de cambios de empezamos a despertarnos y empezamos a despegar y empezamos a aterrizarnos, a bajar el ritmo de todo con el atardecer. De hecho, estoy ahí leyendo el libro de Activa tus mitocondrias, creo que es de Antonio Valenzuela, y también comentaba que, de hecho, exponerse a la luz del atardecer era un estímulo de activación mitocondrial. Y ahí me voló la cabeza. Tengo unos cuantos de podcast por ahí, bastante interesante. Me parece muy, muy, muy guay. Y luego, obviamente, tener una rutina. Y una pequeña rutina y de irte más o menos todos los días a la misma hora, o que el cambio de hora que te vas a dormir no sea súper drástico de un día hacia otro. Es decir, en España, en verano, bueno, también cambia la hora del amanecer y del atardecer durante el tiempo, pero cambia poquito a poco. Por eso no tenemos jet lag, si no tendríamos jet lag. Por eso cuando nos vamos a 7 zonas horarias más para allá tenemos jet lag, ¿no? Entonces, tener un horario más o menos fijo, bastante un poquito flexible, ¿no? Pero con una rutina que sea curiosa también induce a que se facilite ese sueño. Así que secundo lo de la luz y lo de todos esos estímulos, y me parece muy, muy fácil de acordarme si me remonto a cómo se vivía, ¿no? Cazadores-recolectores, no había luz, no había tecnología, no había historias, y oye, baja el ruido, los animales dejan de moverse, baja el sol, baja la temperatura, la gente habla menos y a sobar, ¿no? Yo voy a lanzar ahí un consejo más práctico. Y esto supongo que tú, Carlos, también lo habrás experimentado cuando has estado en Polonia. Países donde amanece mucho más temprano o anochece mucho más tarde. Esto, una de las primeras palabras que yo aprendí cuando llegué a Polonia fue Sasuona, que significa, si no me equivoco, cortina, porque allí, claro, entendiendo que no tienen la misma luz que aquí en España, la necesidad de persianas pues no se hace tan patente como aquí. Entonces, claro, cuando tú intentas irte a dormir a una hora similar a la que te vas en tu país, pero resulta que allí el sol se pone muchísimo más tarde o amanece mucho más temprano, el tener es decir, el tener elementos en tu habitación que te permitan oscurecer la habitación de manera efectiva, eso es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Que luego está lo del antifaz, como ha dicho Tony. Yo he probado dormir con antifaz, pero claro, el ponerte de lado, el tal, pues hay personas... A mí, por ejemplo, no es una estrategia que me funcione, pero el poner el cuarto fresquito y oscurito antes de acostarte, eso es gloria divina. Sí, cuarto fresquito, oscurito antes de acostarte, una chancla al lado por si viene un mosquito, que viene de lujo. ahora que empieza el veranito, ya te digo. Yo quiero decir una última, que me parece súper importante, porque, bueno, los deportistas es verdad que no consumen mucho alcohol, o sí, dependiendo de si dicen están que no, pero... algo, ¿no? Pero bueno, no está de más recordarlo que también evitar bebidas alcohólicas, sobre todo antes de acostarnos, mejorará también el sueño, porque lo que se suele pensar es que cuando nosotros nos acostamos en un estado, de haber consumido alcohol, parece que el sueño es mejor, porque dices, bueno, me he acostado todo drogado, estoy aquí que voy a conciliar el sueño muy bien, pero de repente te ves en estudios que el sueño no alcanza la misma profundidad, es mucho más superficial y es de muchísima menos calidad. Entonces, bueno, pues también ahí cuidado con las bebidas alcohólicas, deportistas, personas de a pie, que aunque sea bebidas autorizadas, el consumirlo poco también tiene beneficios para el sueño. Total. Venga, yo voy... Incluso creo que la marihuana también. Pues no lo he leído. Pero también vi algunos estudios de eso, de que la gente tenía percepción de que dormía mejor, pero era al revés. Tenían más facilidad de quedarse dormida, pero la profundidad y calidad del sueño era menor, incluso que dormías a la misma hora, ¿eh? Pero en cantidad y sobre todo calidad, porque el sueño no era tan reparador y bla, 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 ¿no? No era tan, incluso cuando la percepción era al contrario.
al hilo de esa que ha comentado Tony, porque estoy viendo que hemos comentado un montón de cosas sobre los estimulantes, sobre la exposición a la luz en las diferentes horas del día, la importancia de la oscuridad, el sonido, la temperatura. Yo voy a lanzar otra sobre el tema de la digestión. Es decir, cualquier elemento que influya en cómo se redistribuyen los flujos sanguíneos en el organismo durante la noche también puede afectar a la calidad del sueño. Entonces, beber muchísimo, aunque no sea alcohol, también puede afectar a la calidad del sueño por el simple hecho de que tengas que levantarte a hacer espacio durante la noche, o una digestión muy pesada puede hacerte que tampoco alcances fases del sueño profundas. Entonces, el tema de lo que comes antes de acostarte también tiene importancia. Lo mismo que cuántas horas antes de acostarte has comido, ¿no? Muchas veces la gente come como un pavo, una comida muy copiosa, con mucha proteína, mucha grasa, poca fibra, y se acuesta. Y por la mañana se levanta, pues, destrozado. Pues lo que comes antes de dormir también es muy importante. A ver, es importante durante todo el día, pero especialmente antes de dormir, esa cena. Esa cena y ese tiempo entre la cena y el descanso también es un elemento importante que puede afectar la calidad del sueño. A raíz de eso, Mira, Fran, Jacob, yo creo que también el hecho de meter algo de hidratos de carbono, no estoy diciendo que toda la cena sea de hidratos, pero meter algo de hidratos de carbono también está demostrado que produce mejoras de la inducción del sueño. y proteína creo que un poquito lo contrario. Creo que el efecto tampoco es una barbaridad, pero me da que sí, que proteína un poquito más. Nosotros en jet lag, por ejemplo, en estrategia de jet lag lo hacíamos, ¿no? Un poquito de proteína más por la mañana y algo más de carbohidratos por la tarde-noche antes de acostarte. O evitar lo contrario, porque aunque el efecto sea pequeño, pero al final es un poquito, ¿no? Uh-huh. Sí, muy interesante esos detallitos del Tony, ¿eh? Se nota que sale ahí un libro entero que se llama ¿Por qué dormimos, tío? Acabando ya los últimos minutitos y para que a la gente, si la gente deportista, entrenadores, quien sea, si lo quieren poner en práctica, alguna estrategia hasta antes de acostarse, para que no le ocurra lo que, no sé a vosotros me pasó, pero a mí me pasó. Empieza a ponerte una estrategia, una rutinilla del sueño y tal, y acaba durmiendo peor porque va estresado, porque quiere hacer la rutina muy bien y todo tal, y vas más estresado los 20 últimos minutos antes de acostarte porque querés hacerlo todo bien y hacerlo todo que relajarte para ir a dormir, ¿sabes? Mierda, por culo. Y además me ha pasado con algunos deportistas, decir, oye, yo he probado la típica pues, rutina con alguna estrategia, tal, para dormir los últimos 20 minutos, aunque sea tranquila, y que no, y que me estreso y que ya no lo hago. Y duermo peor. ¿A vosotros os ha pasado cuando habéis intentado implementar en vuestra vida o se lo habéis recomendado a algún deportista? A mí personalmente, el estrés por mirar el reloj, saber que te quedan pocas horas para dormir y esa ansiedad hacer que no puedas dormirte, a mí sí me ha pasado. Entonces, yo creo que lo que sí he aprendido durante estos años es que cualquier tipo de estrés es malo para conciliar el sueño. Es decir, darle vuelta a la misma cosa justo antes de dormir. Por ejemplo, tienes algún problema en el trabajo con un deportista, algo que tienes que hacer por la mañana. Es decir, todo lo que te genere estrés justo antes de dormir es perjudicial. Y ansiedad por saber que tienes poco tiempo para dormir o porque no puedes quedarte dormido, también es estrés. Es decir, eres una fuente de cortisol diciendo, joder, me quedan 6 horas, mañana voy a estar reventado, maldita sea mi pellejo que no puedo dormirme, ¿no? Cualquier tipo de estrés es malo, es malo. Y es cierto que en la sociedad en la que vivimos, pues te incita mucho a eso, ¿sabes? Es decir, tú no te levantas cuando sale el sol o canta el gallo, te levantas cuando tienes que trabajar, normalmente nos suele despertar un despertador, nos acostamos cuando terminamos de hacer determinadas cosas, es decir, vivir de por sí es estresante. Yo creo que saber que no tienes que rayarte demasiado cuando vas a dormir es importante, precisamente para eso, para decir, oye, tengo una rutina, oye, que si no la cumplo al 100%, no voy a tirarme de los pelos, ¿vale? Voy a estar tranquilo, voy a hacer lo mejor que puedo y voy a intentar descansar.
A mí me ha Tony. pasado completamente, Carlos, que tú que has vivido conmigo, sabes que cuando abrías con el pomo de la puerta sin tener en consideración un compañero de piso, ya la habíamos liado. Entonces, sí, a mí me ha pasado mucho, pero es verdad que también lo que he aprendido es lo que dice Fran. Intentar saber que somos seres humanos, que todos no lo podemos hacer perfecto, quitarnos estrés y hacer todo lo mejor posible. Entonces, pues bueno, también somos adaptables, ¿sabes? Entonces, si tampoco puedes dormir 2 o 3 días bien, tampoco te vas a morir. Pero es verdad que hacer todo lo posible por mejorar esos patrones de sueño y si algún día por lo que sea no puedes dormir, pues también es tranquilizador saber que todo no es perfecto. Mira, pongo otra anécdota relacionada con... Esto le va a molar al Tony. En una visita que hice, esto fue en Birmingham, en un Airbnb ruinoso, un bloque de pisos bastante pequeño, había un cartelito que ponía, si puedes evitar tirar de la cisterna durante la noche, los vecinos te lo agradecerán. Entonces, tú fíjate hasta qué punto con el tema del ruido, que al final es educación, porque es verdad, normalmente, de hecho, cuanto más jóvenes somos, más facilidad tenemos para dormir y para conciliar el sueño. Cuanto más mayores somos, pues normalmente es cuanto más quisquillosos sabemos poner. Entonces, el tema de la educación es decir, oye, hay gente durmiendo abajo, ¿qué trabajo te cuesta no tirar de la cisterna o no ponerte los tacones hasta que salgas de casa? Como puede ser, yo qué sé, si alguien entra a trabajar muy temprano, tú estás durmiendo justo en el piso de abajo, se pone los tacones en ese momento, te puede reventar el sueño. El tema de saber que somos seres sociales también puede ayudar a empatizar con la gente y a que de manera casi inconsciente, oye, pues todo el mundo tenga un poquito más de sueño, ¿sabes? De más sueño y de mejor calidad. Y luego lanzo el último dardo, que yo para mí es el demonio. El demonio es uno de los grandes culpables de que la gente tenga peor calidad de sueño y duerma menos, y es el teléfono móvil. Para mí el teléfono móvil es el auténtico demonio y es el que está secuestrando la atención y está haciendo que la gente duerma peor y duerma menos. Porque está tan a la mano, es tan estimulante, sabes que tiene tantas cosas al alcance ahí en la mesita de noche, ¿no? Como estrategia, deja el móvil fuera del cuarto, ponlo en la puerta si quieres, déjalo en el salón, cómprate un despertador analógico, compra una gallina, ¿sabes? Y un gallo, lo que sea. Pero creo que está perjudicando y sobre todo a la gente joven, porque las estadísticas que el otro día leí un estudio de tiempo de uso, porque Instagram al final tiene métricas de edad de las personas, tiempo de uso, zonas horarias de uso, y los más jóvenes utilizan el móvil mucho más por la noche que durante el día. Entonces, yo creo que eso también, si se prolonga en el tiempo, al final son gente que está en desarrollo, que está teniendo hábitos de sueño incorrectos durante su adolescencia y eso, cuando sean adultos, pues va a seguir así y seguramente pues tenga consecuencias a largo plazo. Cuando yo era niño, es que esto va a sonar que parezca un viejuno auténtico, pero era mucho más sencillo irse a la cama. Es decir, los teléfonos móviles no eran tan interesantes como lo son ahora. Ahora puedes leer en el teléfono. Antes, en el Nokia 3310 no podías leer. Como mucho leías no sé si eran 70 caracteres que tenía un SMS o cualquier historia. Es decir, que la sociedad no está haciendo porque esto cada vez mejore, sino que nos lo está poniendo un poquito más difícil. Por eso el ser consciente puede ayudar también Ayudará un poquito. a decisiones. Muy bien, pues con estas palabras del padre Fran. De viejo. del viejuno Fran. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Tony, por acompañarnos otra vez, por hacer un huequito para estar por aquí, en esa invitación indecente que te hice hace 2 días, cuando nos llamamos por otra cosa. Muchas gracias por venir. Fran, pues que siga entrenando. Sí, porque voy a seguir preguntándote y voy a esperar a que te marques el fallo de esos 365 días entrenando. Y poco más. Nos despedimos con esto. Un abrazo a todos. De nuevo, muchas gracias, Tony, por estar por aquí. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros, chicos.